DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la jornada de este viernes, después de una semana absolutamente intensa. Vamos a estar enseguida con Caro Ramos hablando de todo lo que tiene que ver con la situación del DNU. Donde, a ver, primer dato va a entrar en vigencia recién el 29 de diciembre. Falta para esto una semana todavía. Tiene que ver con la fecha que aparece en el DNU cuando fue dado a conocer por el presidente. La otra cuestión es que, bueno, por un lado se han repetido cacerolazos en la segunda jornada en varios lugares del país y hay otra cuestión que me parece que también es parte, yo no sé si es una grieta, pero sí una mirada absolutamente disímil de las cuestiones, que tiene que ver con que ha habido rechazos en el peronismo para con el DNU, rechazos en la UCR, cuestionamientos en la coalición cívica y ni hablar de la unanimidad, cosa que tampoco es común esto, de los abogados constitucionalistas, desde Félix Lonigro, por ejemplo, y otros, hasta gente que siempre históricamente como Barcesat ha sido más cercana al kirchnerismo. Bueno, en este caso, Sapsay, Lonigro, Gil Domínguez, uno no encuentra constitucionalistas que convaliden el decreto que fue dado a conocer por el presidente Milei hace poco más de 36 horas. Sin embargo, pese a estos cuestionamientos, porque entre otras cosas indican que no tiene sentido un DNU cuando está la posibilidad abierta de convocar extraordinarias, este DNU, que es muy puntual y concreto en desregular muchas cuestiones económicas, fue respaldado explícitamente por AEA, que es la Asociación Empresaria Argentina, y por la Cámara de Comercio. Una cuestión, la verdad, que es para hablar y para discutir, porque lo que se les plantea enseguida a AEA y a la Cámara de Comercio es dónde queda la seguridad jurídica si vos podés anular una serie de leyes simplemente por un decreto del Ejecutivo. Los sectores empresarios siempre razonablemente piden justamente seguridad jurídica. Y la vez que esto se incumple ostensiblemente, cuando el arco político se opone, entidades muy fuertes en términos de poder económico aparecen respaldando, repito, el decreto. Así que hay mucho para hablar, para ir mirando. Y comienzo saludándola a ella. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Buen viernes para todos. Bueno, un jueves cargado de información, de movimientos en el Congreso. La verdad que a esta altura del año no es tan común, ¿no?, ver tanto movimiento, pero sin dudas el DNU de Milei alteró los ánimos en la oposición. Y el dato que vos comentabas al principio fue el dato del día de ayer. El DNU termina uniendo en el rechazo tanto al peronismo, Unión por la Patria, como a la UCR, como a la coalición cívica, como al bloque de Pichetto, que se llama Cambio Federal, y por supuesto a la izquierda, ¿no? El PRO bancando el DNU. Ayer hubo expresiones, por ejemplo, de Luciano Laspina celebrando y hasta felicitando a Sturzenegger. Hernán Lombardi, me parece, ¿no? Hernán Lombardi también. Pero lo cierto es que... No habló Ritondo, ¿no? No habló Ritondo. Todavía no hay una posición fijada como bloque. En por realidad... Eso digo, le escuché a Sabrina Gmechet también convalidando. Sí, hay como pronunciamientos individuales, pero esos pronunciamientos te dan la pauta de que el PRO claramente acompaña. De hecho, lo que dice Laspina es: esto estaba listo para ser aplicado en nuestro gobierno. Sturzenegger había trabajado en eso, no lo pudimos hacer, ahora es la Libertad Avanza quien lo ejecuta. Pero el dato de ayer, Pato, es que se está gestando esta mayoría, ¿no?, que amenaza de alguna manera con voltear el DNU. Esto tiene un camino complejo, siempre explicamos que para rechazar el DNU tiene que ser rechazado en ambas cámaras. No hay antecedentes, Pato, de DNUs rechazados por el Congreso. Ayer fui a buscar el dato oficial y me dijeron no hay ningún antecedente, nunca se rechazó un DNU en el Congreso.
Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. También, Ramos explica muy bien y con mucho detalle, así que te vamos a dedicar mucho tiempo, Ramos. Pero digamos que efectivamente no hay DNU rechazados, pero también es verdad, vos lo sabés mejor que nadie, que eran otras composiciones de la Cámara, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Claro. Y hay un antecedente, Pato, que ayer recordábamos, que es el del año 2018, Di Mauro también lo recordaba, cuando Macri también firma un DNU, un mega DNU desregulador. Ahí en ese momento la oposición kirchnerista alza el rechazo y termina dando marcha atrás el gobierno y mandándolo en 3 proyectos de ley. Me acuerdo. ¿Qué es lo que reclama ahora la oposición? Gustó por lo menos. Exactamente, digo, muchos están diciendo, incluso Martín Tetas lo dijo, nosotros estamos de acuerdo en más del 90% del contenido. Dijo Cacá se dijo lo mismo. Exactamente, lo que pasa es que con DNU no hay medias tintas, o lo apoyas o lo rechazas. Por eso me llama la atención a mí las manifestaciones de apoyo de las entidades empresarias. Podrían haber hecho esta pequeñísima digresión como una cuestión de buen gusto. Exacto, exacto. Porque además me parece, en materia de seguridad jurídica, como plantean muchos constitucionalistas, ¿qué pasa si mañana viene otro presidente y te dicta otro decreto absolutamente en contra? Y te puede pasar en 2 años, en 4, es una cuestión muy, muy riesgosa. Pero y te lo pongo con nombre y apellido. ¿Qué hubiese pasado si un decreto de estas características hubiese sido firmado por Cristina Kirchner? Pero por supuesto, Alberto Fernández, pero por supuesto. ¿No? Digo, por supuesto. El escenario ahora es diferente en el sentido de que tenés espacios de la oposición que dicen, nosotros la verdad acompañamos muchísimas de estas cosas, pero no nos gusta que nos ninguneen. Lo pongo en estos términos, son ¿no? las formas, además. Exactamente. ¿No? La discusión, Pato, en estas horas, vos lo dijiste muy bien, no es el contenido, sino la forma. La forma, todavía hay enojo por el hecho de que Milei haya hablado de espaldas al Congreso Totalmente. en la asunción presidencial, y esto es como una especie de segundo ninguneo consecutivo. Ahora, ¿no? Ramos, vamos a una cuestión que es nodular, ¿no? Vos viste cómo es este país, cómo nos pasa a todos. Estábamos hablando, antes del decreto de Milei, estábamos hablando de la inflación. Sí. Llegó el decreto, nos olvidamos de la inflación. Del decreto estamos hablando ahora, mañana pasará otro barco y hablaremos del barco que está pasando. Sí. Digo esto porque vos lo decís, no hay en la historia argentina DNU rechazados. Sí. Porque acá tienen que pasar, más allá de lo que pase en la bicameral de DNU, tiene que pasar por el Congreso. Podría ser que se lo rechace. Pero mi pregunta es, ¿y si este DNU no se trata como tantísimos DNU, porque la vida sigue? Estamos a una semana de que comience el receso, a lo mejor no se convoca extraordinarias, y en marzo estaremos en otro mundo y a lo mejor ahí dicen, che, que se reúna la bicameral, que lo trate, y andás a ver qué vamos a estar discutiendo en marzo. O a lo mejor en marzo el gobierno te dice, mira, la propuesta de Lustó me gustó, aquí te mando los otros proyectos. Digo, ¿no? Porque convocar extraordinarias ahora, yo no termino de ver cuál sería la conveniencia política del gobierno, porque todo esto tendría el escenario del Congreso para discutirlo. Sí, hay como varias puntas de lo que decís. Por un lado, el llamado a extraordinarias es cierto que se está demorando. Iba a producirse en el día de hoy, ayer Franco sugirió que sería la semana que viene, pero lo cierto es que hay muchas reformas que sí o sí tienen que pasar por el Congreso, ahí no hay excusa que valga, porque el tema impositivo, ganancias, sí o sí tiene que ser discutido. Eso por un lado. Por otra parte, la bicameral, Pato, de DNUs... Eso. ¿Cómo son los temas de los 10 días? Pues no, la bicameral puede funcionar sin convocatoria extraordinaria, porque es permanente. Es la única que tiene facultad para reunirse en enero y febrero, independientemente del llamado extraordinario. Pero la tenés que convocar vos como presidente. Hay que convocarla, de la Cámara. ahí la oposición puede ejercer una presión para convocar. De hecho, se habla de que la presidencia sería para un radical. Entonces, bueno, nada... pueden ejercer presión. Senador radical. Un senador radical es la versión, ¿no? Riojano. Por ahora no hay nada confirmado. Sí, pero está bien, yo estoy en señor no. Pero digo, ya hoy en maquillaje decía Ramos, che, la semana que viene Navidad, ahora decía Ramos. Digo, esto, escúchame, primero Navidad, después Año Nuevo, después Reyes. Digo, llegamos al 15 de enero. Bueno, por eso, a ver, tenés los que te dice, hay como muchas visiones sobre el tema. Tenés quienes te dicen, no, esto pasa para marzo,
Y tenés, sobre todo en el peronismo, quienes te dicen, claro, este debate no se aguanta, en el sentido de no podemos aguantarlo, no se puede estirar más, esto tiene que ser rechazado inmediatamente. Pero esto ¿cómo? es lo que Yo te dicen en Unión por la ¿cómo? Patria. Claro. Bueno, convocando a la bicameral, en primer paso hay que conformarla, ¿no? Está bastante trabada la negociación por la bicameral, y una vez que se conforma la bicameral, el decreto tiene que ser enviado al Congreso, cosa que todavía no sucedió. Una vez que se envía la bicameral, esto dice la ley, nunca se cumple, ahora, ¿no? Perdóname, Pero tiene 10 ¿no tiene días. que convocar el presidente de la Cámara, la bicameral? No, el de la comisión. Al de la comisión. Claro. El presidente de la Cámara, de las cámaras, Sí. porque Villarruel también interviene, firman la integración. De cómo queda integrada la bicameral. Pero el que convoca es el presidente. De la bicameral. De la bicameral. Cuando ingresa el decreto, hay 10 días para que la bicameral convoque y lo trate. Sí. Y después pasa a los recintos. Y ahí voy. ¿Es una obligación del oficialismo convocar esta bicameral y autorizar la No, la porque de convocatoria? hecho tenés todos los cientos de decretos de Alberto Fernández eso que te digo. durmieron en los cajones. Por eso, la estrategia eso. de la Libertad Avanza tranquilamente podría ser cajonear el decreto, por supuesto. Yo creo que la presión de la oposición va a ser más. Digo, me parece que hay, Es bueno lo que decís. hay claro. una presión importante para que este tema no quede duerma. en la nada, ¿no? La verdad es Entre que... otras cosas, porque ¿sabés qué sucede? Además, bueno, desde ayer en el tema inmobiliario ya dicen, che, dale, vamos, contratemos con dólares, con rupia, Claro. Con litros de leche, como dijo Mondino. Bueno, pero ese tema, claro, ¿qué pasa si te llega una ley de alquileres espejo en marzo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo, me parece a mí, que este decreto lo hacen, lo arman y lo anuncian para que corra lo más que pueden, me parece. Puede ser, es una hipótesis, absolutamente. Sí. No entró en vigencia inmediatamente porque faltó una cuestión legal, ¿no? Así que se demoró unos días. Ahí algunos pensaban, son mal pensados y le quieren dar menos tiempo a reaccionar porque ya vamos a estar en el comienzo de extraordinaria. Sí. Y otros te dicen que no, que simplemente esto era técnicamente tan trabajoso que esto es el resultado, lo que se anunció, del trabajo de Sturzenegger, del trabajo de otros responsables y de la consulta permanente con abogados laboralistas. Sí. Esta mañana, Funes de Rioja, titular de la UIA y además socio del estudio Bruchort y Funes de Rioja, desmintió a medias que ese estudio laboralista haya trabajado en la cuestión de la desregulación del contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir con a medias? Y dijo, bueno, yo dice ahora lo que pasa, es un estudio donde trabajan mis hijos, trabajan socios, son 150 abogados, a lo mejor consultaron. Yo, dice, en este momento soy el presidente de la UIA y no intervino. Bien. Pero no descartó que hayan consultado. Entonces, en ese lío de que lo consultaban a Sturzenegger, consultaban a propios y hablaban con estudios jurídicos, ahí dicen que apareció el problema de que fue fechado el 29. Mira. Que el 29, bueno, entre otras cosas, como está en aplicación, vos podés impugnarlo, pero ya está sobre el 24, sobre el año 24. Exacto. Es más problemático. Exacto. Está sobre incluso el comienzo del cese parlamentario. Exacto. Y agrego, Pato, no lo dijimos, pero bueno, ya desde ayer se conoce la información. El día miércoles, movilización de la CGT a tribunales. Esto se decidió en el día de ayer. Movilización de trabajadores del Banco Nación. Exacto. La CGT ayer, en una reunión en la sede de la UOCRA, el Consejo Directivo, definió movilización el miércoles para acompañar lo que va a ser una presentación ante la justicia, por eso la movilización es a tribunales, para declarar la inconstitucionalidad de todo el decreto, no solo de la reforma laboral, sino de todo el decreto. Y el día jueves se definiría una huelga general, un paro general, que estaba leyendo que hace años que no se convoca. Bueno, el último fue durante el gobierno de Macri, ¿no? Así que, por un lado eso, la CGT además ayer estuvo en diputados. Sí. Hubo una reunión con el bloque de Unión por la Patria que preside Germán Martínez, donde también acordaron una estrategia conjunta, lo mismo con la CTA de los trabajadores de Hugo Yasky. Así que ahí están en sintonía peronismo y gremio. Un dato, esto que tiene que ver con la máxima conducción de lo que era el peronismo en los últimos 2 meses de campaña. Había como 1 o 2 personas clave, estaba hasta corrido Alberto Fernández. Sí. Bueno, en esa conducción del peronismo había una mirada que es como con mucha sorpresa, no tanto del decreto, que esperaban alguna cuestión así,
sino que estaban viendo, algunos decían, bueno, mirá, nos fuimos hace muy poco, hace 10 días, hay que esperar un tiempo, no queremos opinar sobre Milei. En el marco de eso, del análisis de lo que significaba cada uno de los 30 puntos que vas a explicar vos, sí. ley de fuego, Sí. ley de tierra, alquileres, ley de góndola, en el medio de eso que tenía que ver con qué implicaba cada artículo del decreto, lo que le llamó muchísimo la atención a la máxima conducción del exoficialismo fue la reacción de la gente. No tenían, pero ni el registro factible de que esto podía acontecer. Esperaban que, como ellos, iban a estar mirando qué pasaba. Que la gente haya salido en el momento posterior a la palabra de Milei y ayer otra vez, es un tema que los tomó de sorpresa y que les hace rever alguna mirada sobre la coyuntura. Mira, ayer hablando con alguien de la izquierda me decían, por un lado, fue muy oportuno para ellos la movilización del miércoles, ¿no? Claro, miércoles a la diciendo, noche. teníamos razón, había que movilizar, se venía lo que se vino. Y por otro lado, lo que me decían es, esta presión social se tiene que mantener porque es clave, ¿no?, para ver lo que pase tanto en la justicia como en el Congreso. El clima social, siempre lo hablamos, ¿no? De la suerte del gobierno de Milei también está mirando mucho ese tema, ¿no? El clima social. Gente del oficialismo, del actual oficialismo, incluso algún otro hombre del peronismo, porque viste que uno está hablando permanentemente con todos, me decía que ellos no es que minimizan el reclamo, pero ellos lo acotan a la zona que pasaba, que era una zona mucho de Avenida Rivadavia, Caballito, Flores. Bueno, ellos dicen que, y es factible, que básicamente es un reclamo centrado en los inquilinos, que es una posibilidad, Sí, mucho es una inquilino, posibilidad. sí. Y lo otro que me decían es, mirá que cuando fueron un par de canales a la mañana siguiente a estaciones como Constitución o como Retiro, donde hablabas con otro sector muy popular, que es el sector popular que en muchos lugares votó masivamente por Milei, no había tanto clima de reclamo. Fueron los canales a ver, che, esto sigue, y no. Por eso algunos dicen, che, básicamente fue muy importante, muy espontáneo, sin conducción, nadie dijo nada, pero está atendiblemente, porque además, yo creo que con un mal tono Sturzenegger dice, le hicieron tan rápido el decreto, si vos sos inquilino y te dice, no tenés que hacer un ejercicio de demasiada comprensión, te das cuenta, es un golpazo. Pero también digo, la verdad, que muchas de las cuestiones que están en el decreto también son hijas de enormes irresoluciones de este Congreso durante años. Sí. Y no, digo, nunca se quiso ver la realidad del tema alquileres, la verdad, No se quiso ser nunca antipático, el tema no se resolvió, nunca se resolvió. Sí, como así. A grandes inacciones me parece que se responde con este decreto que es anticonstitucional, es antirrepublicano, pero me parece que también hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo que no se hizo acá. A ver, lo de alquileres no sorprendió porque la postura de Milei desde el día 1 fue derogar. O sea, no es algo que sorprenda. De hecho, así se expresó en el mismo Congreso Milei siendo diputado. Él dijo derogación o nada. Y bueno, después tenés leyes que datan de hace cientos de años, te diría, que bueno, fueron fruto de debates intensos, ¿no? Conquistas laborales, y borradas de un plumazo. No, la verdad que eso supuesto. no deja de ser impactante, ¿no? No, yo hablo puntualmente, digo la verdad. Yo creo que en el tema, porque acá la verdad que me parece que al Congreso y a la dirigencia política le faltó entendimiento, audacia para encontrar un tema. Vos acordate que íbamos y veníamos con el tema alquileres y nunca se solucionaba nada. Porque esto tiene, antes de la ley Lipovetsky se discutió 3 años, después se discutió los 4 años de Alberto y estamos como estamos, ¿no? Ahí me parece, digo, el otro día me acordaba, Ramos, ¿vos te acordás de cuánto tiempo se indicó? Che, llega agrobioindustria. ¿Me entendés? Bueno, que son temas, la verdad, nodales, fundamentales, que ahí sí te permitían un cambio. Te decían, che, la ley de agrobioindustria te va a generar tantos puestos de trabajo, mayor producción. Bueno, no, el blanqueo. ¿Qué digo? Ojo, yo no tengo la receta de por qué pasó. En algunos casos había necedad opositora y en otros casos había falta de amplitud negociadora en el oficialismo. Bueno, entre ambas posiciones se coló Milei y ahora llegó el decreto. Pero digo, acá había mucha
mucho problema para tratar leyes que tienen que ser decisivas, claro, económicas, que te generen un cambio. Claro, claro. No se trataba, entonces terminábamos con otras cuestiones colaterales donde había acuerdos menos complejos y se votaban esas leyes. Y las leyes económicas, que son el núcleo de lo que pasa con el decreto de Milei, no las tratábamos. Y hay responsabilidad conjunta de todos. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, nada, el clima, Pato, en el Congreso en principio es bastante adverso al decreto. Sí, claro. Hay mucho malestar porque no haya enviado los proyectos de ley. Estamos, como dijimos, a la espera de las extraordinarias y de los proyectos que sí o sí tienen que pasar por el Congreso. Y bueno, se está definiendo, como te decía, la composición de la bicameral mientras tanto. Sí, tengo un ataque de cholulismo tremendo. No me digas. Pero escuchame una cosa, mira, porque yo no lo conozco. Vamos con el diputado del PRO. Es familiar, ya te lo digo. Obviamente. Si es Ardoaín y es de La Pampa, obviamente. Primo. ¿Cómo se llama Pampita? ¿Primo? Ah, qué grande Ramos. A ver, el diputado del PRO por La Pampa, Martín Ardoaín. Dale. Lo que se presentó ayer a las 9 de la noche hace mucho ruido. Yo creo que tiene el coraje de un presidente que llega a la presidencia diciendo lo que iba a hacer y ayer de una manera u otra lo presenta en un DNU que ahora va a venir al Congreso, a las dos cámaras, y va a haber que tratarlo y debatirlo. Pero el hombre ganó diciendo lo que iba a hacer. Tuvo un 56, casi 57% de los argentinos que le dijeron que sí. Y ayer, para sorpresa de algunos y para alivio de otros, porque estábamos esperando hace 10 días este DNU y este anuncio de medidas, fue presentado a la sociedad. Claro. Así que, nada, con una gran expectativa, una gran responsabilidad, y se vienen días de mucho debate y de mucho movimiento. Hay varias sorpresas, porque en realidad ayer intentaron hacer algunas movilizaciones, decían que había cacerolazos. Yo estoy desde las 9 de la noche estudiando el DNU, no lo puedo terminar. Y en una hora había gente que lo había interpretado y lo había leído. O tenían la información antes, porque fue muy raro. Ya te digo, es muy detallado, va a haber que analizar punto por punto. Yo creo que lo que está preocupado es la política. El ciudadano común, con lo que uno puede hablar, es un alivio. Había un peso del Estado muy grande sobre la sociedad que de una forma u otra nos llevó a donde estamos. O sea, el pueblo argentino no está conforme con el rumbo del país, no está conforme con la política ni con los políticos. Fíjate que es presidente una persona sin estructuras partidarias, que en 2 años pasa de ser legislador nacional a presidente, y eso lo hizo la gente. Ahora veremos cómo camina, cómo podemos fortalecer esta democracia, pero a mí cuando me tocó, después que perdimos con Patricia Bullrich la elección, yo venía del lado del PRO y de Patricia Bullrich, la única opción que veía era Javier Milei, y me parece que, y lo dije en su momento, era porque no tiene la fuerza en las dos cámaras para sacar las leyes por decreto o por mayoría automática como estábamos acostumbrados, sino por debate. Así que creo que se viene una nueva Argentina. Bueno, a ver, hay un tema, ¿no? Sí. Por supuesto que tiene que ver con divisiones históricas en la Argentina, pero yo no termino de comprender eso de que hay que estudiar mucho el decreto. Por supuesto que si vos querés dar una mirada académica y tenés que repasar todo el DNU, lo tenés que mirar, lo tenés que analizar. Hay cuestiones que se dijeron que iban a estar y no están, por ejemplo. Pero hay otros temas que vos no tenés que estudiar mucho. Digo, Clara García, por ejemplo, que fue diputada nacional y que ahora es la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, socialista, ella salió inmediatamente con un argumento muy contundente en contra. Dice, a ver, ¿qué tengo que estar esperando? Si van a aumentar las prepagas, no va a haber regulación. Si va a aumentar todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los alquileres. Si van a aumentar o voy a tener menos derechos como usuaria de tarjetas de crédito, yo no me puedo manifestar a favor del decreto. Y acá digo, a ver, es muy complicado porque si una cosa es que vos tengas una mirada académica con tu vida económica resuelta y que tengas tiempo. Digo, si vos pagás un alquiler y tenés un contrato que se te vence en un par de meses y sabés que el próximo te lo pueden cobrar en dólares, digo, ¿cómo
no vas a salir a la calle? Digo, yo no te pido que le soluciones el problema, ni siquiera, pero por lo menos pido empatía con la gente, no te enojes porque la gente sale a protestar. Sí. O que por la gente no... ¿Cómo vas a decir que la gente no entiende lo que pasa? O Sí. no tuvo tiempo. ¿Qué tiempo necesitas para que te digan, che, se te termina y te cobro, a partir de ahora te cobro el alquiler en dólares? Sí, absolutamente. ¿La verdad? Absolutamente. Y además, Pato, hay quienes señalan, quienes advierten, el cerebro de este DNU A ver. es alguien que no tiene un nombramiento Claro. formal en el gobierno, que es el caso de Sturzenegger, a quien Milei sentó a su Sí. derecha, si Estaba no recuerdo parado. mal, perdón, Sí. tenés razón, estaba parado, pero en primer plano. De hecho, lo enfocaba en las cámaras y todo, a una persona que no ocupa ningún cargo formal, ¿no? La verdad que eso también genera cierta inquietud. Sí, yo enseguida viene Ardoaín, ¿no? Y esto es una cuestión que estamos hablando permanentemente. A mí no me gusta nada el decreto, coincido con Caro, si esto lo hubiese enviado otro presidente, Sí. sería rechazado. Sí. No me gusta para nada el respaldo de, por ejemplo, la Cámara Argentina de Comercio Sí. o de AEA. Ahora, me parece, habrá que ver cómo le sale, pero me parece que logra una centralidad, Milei, una centralidad Sin dudas. tremenda, Sin y duda. que estamos todos discutiendo después, bueno, sí, cuántos artículos me gustan del decreto, en cuántos comparto la idea, en cuántos no, ¿me entendés? Hasta el decreto era una cuestión, Milei, ¿no? Ahora estamos todos, digo, una centralidad que no tenía la figura del presidente en los últimos años. Una centralidad que Después discutimos si estamos de acuerdo o no, y te digo, ¿sabés qué pasa con esta centralidad? Vos con esta centralidad vas a generar mucho más rechazo, pero también generás de otro lado mucha más adhesiones, ¿eh? Me parece, ¿eh? Puede No sé ser, cuánta, amores ¿eh? y odios. Exactamente. Yo te digo, hoy escuchaba uno de los abogados constitucionalistas que mencionaste al principio, es Andrés Gil Domínguez, que vos bien decías, casi todos están en contra, Perdóname, ¿no? si lo tenés a Sapsay en contra y lo tenés a Lonigro... A lo negro en contra, ya Exacto, está. claro. Exacto, pero Gil Domínguez puso en palabras lo que vos decís. Con este decreto, Milei, según su interpretación, tiene la suma del poder Pero público. claro. La suma del poder público porque se arroga facultades que no le corresponden. Y me parece muy coherente lo de Lonigro y muy honesto y lo de Sapsay. Sí. Porque te digo, ahora, otros jugadores, la verdad, es con lo que decís vos, muchachos. Porque Claro. les conviene el decreto, Claro. se abrazan y se olvidan de todo lo otro. Exacto, Y exacto. cuando no les conviene, son los primeros en que la forma es sagrada. Sí, por eso digo. Coincido. Y te digo una cosa, yo por este camino, por eso hago hincapié en que Cristian Ritondo es un hombre del sistema. Cristian Ritondo, yo no sé si Ritondo se va a... no es fácil para Ritondo si estoy de acuerdo con el decreto. Mira, yo te digo, cuando sucedió, bueno, el 10 de diciembre en la Asamblea Legislativa y cuando Milei se retiraba para hablar desde las escalinatas, lo que decía Ritondo es la verdad, a mí me hubiese gustado que habla dentro del recinto. Lo dijo. Y te voy a decir otra cosa muy importante, que dijo un tipo muy inteligente, que yo pude compartir con él acá mucho tiempo porque era diputado, hablo de Jorge Yoma. Sí. Cuando llega Menem, Jorge Yoma era un menemista de pura cepa. Sí. Y él lo miraba un poco de soslayo y lo miraban él igual con lo que había sido los renovadores del peronismo, estaba Manzano. Después terminaron todos juntos. Sí. Pero entre Manzano y Yoma eran dos muchachos muy hábiles para funcionar. Un tipo que después fue embajador, Sí, que estaba sí, muy sí, cerca sí, de sí. Cristina, que después se terminó peleando. Mira, se terminó peleando por una cuestión que tenía que ver con un proyecto de Sturzenegger cuando Sturzenegger era el presidente del Banco Ciudad. No me digas, Mirá mira, las no me cosas de la acordaba vida. Era un tema que hacíamos con los depósitos judiciales. Bueno, pero ayer, ojo con lo que dijo ayer Jorge Yoma, que vale oro. Sí. Dijo, en los años 90 hubo 3 presidentes que intentaron reformas del Estado como ahora quiere Javier Milei. Uno fue Carlos Saúl Menem, que lo hizo por ley. Por ley. Y otros 2. Uno fue Collor de Mello en Brasil y otro fue Fujimori. Collor de Mello fue expulsado por el Congreso a los 2 años y quiso hacer el cambio por decreto. No era un hombre en lo que es el sistema de partidos de Brasil, no hay un peronismo, un radicalismo. Todos tienen poco, hizo decreto, se juntaron todos, se tuvo que ir Collor de Mello a los 2 años. Y el otro fue Fujimori, que se terminó convirtiendo en el hombre que cerraba el Congreso, cuasi en una dictadura. ¿Cuál es el mensaje de Jorge Yoma? O lo haces por ley o te va a ir mal.
Latinoamérica, década del 90. No dejaría de Datazo, escuchar esa visión, no, claramente, claramente. Bueno, vamos ahora con el diputado Ardo Aín, que dice lo siguiente. Sí, dos partes. La primera, vengo de una provincia con un potencial enorme en lo agrícola ganadero, pero donde se han hecho, voy a hablar de La Pampa, provincias muy estatales, donde el peso del Estado tiene un grado muy significativo, más de lo que uno quisiera. Pero sí, por supuesto, somos agrícola ganadero y con un potencial enorme y hay que potenciarlo. Hoy la realidad del país no es buena para la producción. No quiere decir que ahora esto lo mejore, porque en realidad estamos en un equilibrio. Lo que digo es que con una esperanza de que una vez que se acomoden un poco la parte económica, la estabilidad, no podíamos trabajar con una inflación del 150, 160, sin reglas claras, te cierran exportaciones, te abren exportaciones, eso tiene que ver con vos. Lo que hay ahora es, por ahí una situación igual, pero con una esperanza de orden. Lo que quiere el sector, no importa, sobre todo el que trabaja, industrial, comercial o agropecuario o de servicios, es reglas claras y que, como dicen los productores agropecuarios, yo no te pido que me ayudes, te pido que me saques del pie de la cabeza. Si vos me sacás el pie de encima, con eso, y lloviendo por supuesto, que venimos de una seca de 3 años, el campo arranca solo. Bueno, ahí estamos. Viene en un ratito el señor Claudio Mardones, así que bueno, estamos con él enseguida. Hay un montón de cuestiones para ir definiendo. Acá me parece que lo que estábamos hablando con Caro, ¿no? ¿Va a haber convocatorias extraordinarias o no hay convocatorias extraordinarias? Y sí, en marzo dicen, hola, ¿qué tal? Tenemos 2 meses de decreto y aquí empezamos. ¿Qué puede pasar, eh? Bueno, acordate, Ramos, que acá el anterior gobierno, yo nunca entendí para qué, te decía en diciembre, vamos a tratar 8 proyectos. Temarios abultadísimos que después no se trataba ninguno. Después te decían, primera quincena de enero no porque hace mucho calor, segunda quincena de enero no porque llueve. Sí. Y la verdad, llegamos, no se había tratado ninguno. Y parecía que eran temas, la verdad, esto era parte de lo que era la convivencia del oficialismo. Te decían que eran urgentes los temas, después no podían juntar ni las comisiones. Sí, es lo que sucedía exactamente. Bueno, a ver, vamos ahora a otro testimonio más del diputado Ardo Aín, el primo. Tenemos el marido y el primo de Pampita, dale. Bueno, vamos a ver lo de las comisiones. Hoy me preguntaba fuera del aire en qué comisiones estamos, todavía no están. Seguramente en marzo se van a terminar de definir. Por supuesto que vengo de una provincia agroganadera, agroindustrial, así que si estoy en esas comisiones, tengo mucho para trabajar en leyes de ¿cómo es? De bienestar ambiental, de bienestar animal, ley de fertilizantes, bueno, muy ligado al agro, y si no, donde me toque, hoy estaba hablando con Cristian Rotondo de integrar presupuesto, así que integré presupuesto en La Pampa. Nada, las ganas de trabajar están, de debatir esta Argentina que queremos, así que aportaré del lugar que esté, pero con muchas expectativas y de fortalecer esta democracia que tanto nos costó llegar. Bueno, ahí estamos, 10 de la mañana con 32 minutos. Estamos con Caro Ramos, estamos viendo lo que va a pasar con este DNU. Y la palabra de lo que es el ministro Francos, ¿no? Que Francos planteó la posibilidad de que haya alguna convocatoria a extraordinarias. Me parece que el tema principal, si llega algo para extraordinarias, va a pasar por impuesto a las ganancias, ¿no? Uno no cree, tal vez sí, pero no parece que sea la prioridad más absoluta el tema de eliminación de las PASO. Pero digamos también que el presidente Milei, hablando ayer con algunos colegas, indicó que esto solo era la primera parte y que se va a continuar. Todo esto me parece que siempre tiene una cuestión que es un termómetro, y es el termómetro que acontece con liderazgos como estos, ¿no? Con liderazgos como el de Milei, en su momento puede ser Trump, en su momento puede ser Bolsonaro, puede ser Giorgia Meloni en Italia, que tienen que ver con que, se mira siempre qué es lo que pasa con la imagen del presidente a nivel social. Si la imagen se sostiene, dale para adelante. La imagen, para que se sostenga y tenga validez, bueno, Milei ganó con el 55% de los votos, Alberto Fernández y Macri terminaron con la imagen muy golpeada, muy castigada, pero
si estas decisiones que toma Milei, que salen en algún momento, son rechazadas por parte de la sociedad en la calle, es muy difícil medir que los que se quedan apoyan las medidas o no, o son cuestionamientos silenciosos. Bueno, ese es otro gran detalle en liderazgos como los del presidente Javier Milei. ¿Qué es lo que pasa con su imagen, con la opinión pública? Si funciona, me parece que hay tiempo entonces para medidas parecidas, para tratar de comenzar con la baja de la inflación, para un montón de cuestiones. Si la imagen, porque los resultados no aparecen, la imagen baja, bueno, en ese momento, imagino yo, buscarán algún acercamiento con sectores más tradicionales. Si no, van a insistir con recetas que la verdad le permitieron una victoria importantísima y le permitieron básicamente llegar sin estructura, sin partido, sin respaldos, solo con su vínculo personal con la gente, una victoria que parecía imposible hace un tiempo. Así que nada, me parece que hay que ir viendo esto paso a paso. Diga, por favor. Bueno, y paso a paso vamos a ir repasando los 30 puntos del DNU, que en realidad son más de 30, pero es el resumen que el propio Milei hizo en cadena nacional, que son los grandes títulos, ¿no?, que contiene el DNU. Luego, Pato, vamos a estar detallando 2 de estos puntos, ya te adelanto, que son, por un lado, la reforma laboral. Estuve viendo ahí los artículos más polémicos, diría, y por otro lado, la derogación de la ley de tierras, que también es un temazo, porque podría traer un impacto importante a nivel de la posesión de las tierras de nuestro país. Bueno, vamos a ver uno por uno. A mí ese es uno de los que más me asusta, el tema. Aparte, sí, a mí también, por gratuito. eso. Pero, ¿me entendés? ¿Por qué vas a facilitar la venta a propiedades extranjeras y nada? ¿Qué te representa eso? Sí, nada. Exactamente. ¿La verdad? Sí, opino igual. Por Después eso. vamos a ver además Dale. cuáles son las provincias más extranjerizadas. Bueno, Neuquén, hay un Río Negro, relevamiento. me parece, ¿no? Salta. Para mi sorpresa, no. Te adelanto, no. Salta Dale. es la más. Claro. Pero lo vamos a ver. Mucho brasileño bien Salta. Exacto. Sí, Bueno, dale. Primer punto, derogación de la ley de alquileres. Ya venimos hablando sobre el tema. Derogación de la ley de abastecimiento, que en realidad lo que me decían ahí es, se usa más que nada esta ley como una amenaza, pero nunca se termina de aplicar. Lo mismo o algo similar pasa con la ley de góndolas, que también fue derogada. Y la verdad, Pato, yo si vas al supermercado no veo mucha aplicación de la ley de góndolas. No. Pero bueno. Pero es que ese es el problema, ¿me entendés? Que lo hablábamos ayer. La ley de góndolas es buena, sí, pero el problema es que este es un Estado que ni siquiera podía hacer que funcione el sistema exacto, de ley de góndolas. Exacto. Lo hablábamos ayer con Nicolás. Sí. Ese es el tema, digo, ¿viste? Cuando este es un Estado tan débil, con 3.000 millones de dólares o 4.000 en el Banco Central, que las empresas no le dan pelota. Es una cuestión muy delicada eso. Dale. Totalmente. Sí. Vamos con el cuarto punto, porque son varios, así que vamos a ir haciendo un punteo. Derogación de la ley de compra nacional, derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía y también derogación de la ley de promoción industrial, que cuando anuncian este título la inquietud fue ¿qué pasa con Tierra del Fuego? Claro. Bueno, parece que el régimen... Está al margen. Sí, que no se va a tocar, al menos eso es lo que trascendió. No está en el artículo al cual hace referencia Milei, por eso. Claro. Son las promociones industriales. Viste que en cada capital de provincia o municipio tenés lugares para promoción industrial, tiene que ver con esos, y no con Tierra del Fuego, que tiene un sistema aparte. Exactamente, bien. Derogación de la ley de promoción comercial, derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas, otro tema de alto impacto político, y derogación del régimen de sociedades del Estado. Tenemos más puntos, vamos al 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino, que es la reforma laboral que vamos a contar en el próximo bloque. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. La verdad que son reformas de fondo importantísimas, no son artículos que se modifican, se está modificando de raíz el sistema. Derogación de la ley de tierras para promover las inversiones, lo vamos a contar también más adelante. Modificación de la ley de manejo de fuego, que fue la ley, ¿te acordás? Máximo Kirchner estuvo
Sí. Había estado trabajando en había ese tema. En un momento era como un matrimonio extraño. Con Camaño. Con Graciela Camaño. Sí. Y creo que también en algún momento cerró algo con el Topo Rodríguez, me parece. Sí. Que después con el Topo Rodríguez trabajaron la ley del frío, ¿te acordás? Sí, la de zonas frías, Las zonas exactamente. frías. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción. El punto 15, vamos a continuar con más placas. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. Derogación del Sistema Nacional del Comercio Minero y del Banco de Información Minera, otro de los puntos. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, Pato. Acá, bueno, sí, 100%, efectivamente. otro conflicto en puerta, ¿no? Donde ahí estaban hablando, donde lo escuché decir algo a Sturzenegger, planteando que ahora, bueno, habría que ver, pero sigue vigente esa propuesta envenenada de Milei de que se hagan cargo los trabajadores. Sí, exactamente. Habrá que ver. Sí. Vamos a ver, continuamos con el 19. Implementación de la política de cielos abiertos, que es lo de las low cost, ¿no? Sí, señor. Que haya libre competencia. Es el aeropuerto del Palomar. Exacto. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual de las partes. Modificación del Código Civil. Esto es que tenés que hacer esto para habilitar la modificación de alquileres. Claro, exactamente, los alquileres que se puedan pactar entre las partes, ¿no? Sin intervención estatal. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera sean canceladas en la moneda pactada. ¿Qué más tenemos? Punto 22. A ver, ahí tenés. No, acá estamos en el 21 todavía. No, nos fuimos al... Ahí está. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales. Otro temón. Temón, sí. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Y vamos terminando con acá las 30 partes. Cada uno de estos temas tiene una particularidad que está siendo explicado por la Cámara de Farmacéuticos, por las obras sociales. Exacto. Cada sector están planteando cuáles son sus Cada objeciones. sector está saliendo a explicar el tema, exactamente. Y no dijimos, Pato, bueno, tema previsional, no hay nada salvo que se declara la emergencia previsional, que sería la puerta de entrada a los aumentos por decreto. Eso, si querés, lo hablamos más adelante. Esto ya lo habíamos dicho, vamos al 25. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. Se había sancionado una ley, ¿no?, de receta digital. Que había tenido que ver con algún cambio en época de pandemia, me parece. Exactamente. Se había habilitado, cuando terminó la pandemia, se volvió al sistema anterior. Exactamente. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. También el mundo del fútbol está medio revolucionado, ¿no?, con este tema. No, además, acá el tema es que la verdad, vos no tenés la más mínima urgencia para tratar Exacto. Efectivamente. Y vamos a los últimos 3 puntos. Desregulación de los servicios de Internet satelital. Desregulación del sector turístico e incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores, un tema que ya se había empezado a abordar acá en la Cámara. Así concluimos. Bueno, estos son los 30 grandes títulos, por supuesto hay más. El mismo Milei ayer en declaraciones periodísticas dijo, hay más. Esto, además, tienen que venir los proyectos de ley complementarios, así que, bueno, es el tema de estas horas, ¿no? Y de estos días, te diría. Yo te diría que hay que ver, ¿no?, cómo se maneja el gobierno, pero yo estaría atento a 2 cuestiones respecto a todo esto que estás diciendo, que son las manifestaciones de Martín Tetaz y de Alejandro Cacase, que dijeron ambos que comparten el 95% de estas cuestiones. Sí. Tiene que ver con lo mismo que dijo el titular de Mercado Pago, que lo resumió bien su mirada, dijo en 10 minutos cambió una historia de decadencia de 80 años, dijo, ¿no? Que tiene que ver básicamente con un montón de desregulaciones que el sector privado le estaba pidiendo. Pero yo digo que hay que estar atentos a lo que pasa con justamente con Tetaz y lo que dijo también Cacase. Cacase no es más diputado, pero es un hombre escuchado,
porque esto yo lo anudo con lo que dijo Lustó. Che, dice, ¿por qué no mandan una ley espejo a esto y nosotros lo tratamos? Lo que hoy es una negativa cerrada a que pase el DNU por cuestiones formales, porque naturalmente vos sumás los peronistas, más la izquierda, más el radicalismo y tenés una mayoría cómoda para rechazarlo. Cuidado que estamos cerca de las extraordinarias y cuidado que no venga algún proyecto transformado en ley y que eso modifique la voluntad del radicalismo, ¿viste? Me parece que es un tema al cual hay que estar atentos. Y lo mismo te pasaría con esto en el Senado. Bueno, Lustó, de hecho, es senador, ¿no? Claro, claro. No habló de Loredo todavía, me parece. No lo he visto. Pero hoy había una reunión que es de especialista bloque en Córdoba. En cordobeses. No, sí. Hoy había una reunión de bloque radical por videoconferencia, en realidad, porque muchos no están en Buenos Aires, pero un poco para, bueno, sacar un pronunciamiento. El bloque se reunió esta semana, el día de que los gobernadores fueron a La Rosada. Después Cornejo, de Mendoza, se trasladó al bloque y ahí hablaron, todavía no había salido el DNU, claro. Así que el escenario era diferente. Vamos a ver, la postura que venían planteando hasta ahora es, bueno, la de un acompañamiento responsable, ¿no? Algo, el PRO se había expresado de manera similar. Sí, efectivamente. No cogobernamos. Me parece que el radicalismo va a tener mucho más compromiso con el tema de que por DNU ¿no? Lo que pasa es que yo me parece que, la verdad, lo que logra el decreto es que se hace el dueño de lo que vos vas a debatir en la Argentina en los próximos meses. ¿Me entendés? Porque ya sé que no es ninguna urgencia el tema de transformar a los clubes en sociedades anónimas. Pero lo colocó ahí, después te manda el proyecto y ya lo vamos a tener como asimilado y todo lo otro, ¿no? A mí me parece que no tiene ningún sentido discutir ley del fuego, ley de tierras. Exacto. Pero el decreto lo normaliza. Y después, si mi ley de 30 puntos te manda 25 leyes y aprueban 20, ¿me entendés? Eso es lo que... Yo, ahora lo vamos a hablar con Mardones. ¿Cómo le va a Mardones? ¿Qué dice Claudio? Muy buenos días. A ver, Claudio Mardones. Claudio está trabajando en este momento. Me dicen Mardones que tiene que mutearse. Desmutearse. Bueno, que está muteado, está en silencio. Tiene que desmutearse Mardones. Así que bueno, yo ni siquiera lo veo. Debe estar escondido Mardones. A lo mejor... Se hace desear, ¿viste? A lo mejor se fue a desayunar y le dijo a Cintia, esperame un rato. Bueno, vamos a ver cuándo podemos recomponer la comunicación con Mardones. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto es antirrepublicano, que tal vez no pase el DNU, pero a mí me llama la atención o me sorprende un poco la centralidad, repito. Mardones, Claudio... Ahí lo vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Ahora sí me escuchan? Ahí está. Con el satélite. Con toda la energía, me encanta. ¿Es el satélite de Elon Musk? Buen día, Caro. Buen día, Pato. Eso? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? ¿El satélite es de ARSAT o es el de Elon Musk? Dígame, Mardones, a ver. Mire, me estoy conectando por Starlink. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo andás, Claudito? ¿Bien? Bien, bueno. Muy bien. Bueno, ante todo, buen viernes, sí. En primer lugar. Buen viernes una cosa, todos. Yo te voy a hacer ganar la plata, Mardones. A ver, ya sé que vos estás de acuerdo con el decreto, que te parece de necesidad de urgencia de veras. Pero no, explícame esto. Yo lo que digo es que, ¿sabés qué? Me parece que actuó con mucha sorpresa Milei, y que habrá que ver qué es lo que pasa con este DNU, que a lo mejor duerme el sueño de los justos en el receso, pero me parece que le da una centralidad de mucha densidad a Milei para este tiempo. ¿Qué decís vos, Mardones? A ver. Absolutamente. Yo creo que por fuera de las implicancias que puede tener en el Congreso de la Nación, en donde, bueno, no han dejado de sobrevolar algunos fantasmas con respecto a un empeoramiento de la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, porque esa preocupación está en estado latente. Ahora, en términos políticos, pareciera que el presidente Javier Milei está en un momento en donde está buscando corregir todo lo que Mauricio Macri, el expresidente, considera que fue un error en el primer año de su gestión y en los primeros 3 o 4 meses de su gestión, de la gestión de Cambiemos.
Pareciera que Milei trata de revertir lo que consideran los errores congénitos de la gestión de Mauricio Macri en los primeros meses, y que era eso, terminar con la discusión del gradualismo. Y uno de los temas de la discusión del gradualismo, Pato, tenía que ver precisamente con la relación con el Congreso. Claro. Y recordemos lo que era originalmente la expectativa de avanzar con decretos que finalmente tuvieron que transformar en proyectos de ley. Sí, coincido. Y yo, a nivel de, si querés, una mirada sobre el pasado reciente, con un nivel de autocrítica que no sé si existe en lo que es el PRO y el peronismo, porque están en la oposición. Yo recién hablaba con Caro. ¿Cuánto tiempo de lo poco que se trataron leyes realmente transformadoras de la economía en los pasados 8 años? Digo, agrobioindustria, Mardones, que decían que era una ley que modificaba el vínculo con el campo. Se discutió, se planteó en 2 o 3 extraordinarias y no pasó nunca nada, ¿no? Y así con un montón de cuestiones. No había acuerdo para los grandes temas y estábamos tratando elementos colaterales permanentemente. Bueno, llega y te manda todo por decreto, ¿no? Llega Milei sí. Y manda todo por decreto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahí es donde empieza la gran pregunta, porque a mí me parece que lo nuevo, que lo han venido contando ustedes, y es precisamente, así como han surgido mayorías circunstanciales a favor del oficialismo para garantizarle la elección de las autoridades y para, bueno, que arranque la nueva gestión con las 2 cámaras del Congreso, con las autoridades previstas y con esta trabajosa negociación para las comisiones. Bueno, lo cierto es que el otro tema tiene que ver con esto, con acelerar, claro, no perder la iniciativa y en ese contexto ver qué es lo que va a pasar si finalmente este decreto, el 7023, e independientemente de lo que pueda llegar a pasar en el Congreso de la Nación, también es qué es lo que va a pasar en la justicia. Totalmente. Y si en este contexto se termina de cristalizar una nueva mayoría circunstancial, con esto que vos venías diciendo, con un radicalismo que dice, bueno, la verdad que en temas de fondo podemos coincidir en algunas cosas, pero en términos de forma, este decreto, la verdad que va a enfrentarse contra una pared, y en esa pared puede estar el radicalismo, puede estar la coalición cívica, puede estar Cambio Federal y claro, puede estar el panperonismo. Sí. Ahí está, me parece lo nuevo, ¿no? Sí, perdóname, yo le decía, este es un dato, capaz que lo viste, ¿no? Pero a mí me pareció como muy significativo el tuit en las redes de Jorge Yoma que dijo, en los años 90 hubo 3 presidentes latinoamericanos que intentaron reformas parecidas. Menem, que lo hizo por ley, Collor de Mello y Fujimori, que lo hicieron por decreto. La verdad que me parece un resumen bárbaro, ¿no? Porque bueno, el decreto, yo digo, a lo mejor ahora te da centralidad y te funciona, pero vas a depender de los resultados. Y el día que los resultados no sean los mejores, te pasan factura por todo lo que hiciste mal también, ¿no? Exactamente. Y de ahí yo me pregunto, ¿qué estará leyendo la Corte en este contexto, no? Bueno. Una Corte totalmente, cuyos miembros ya han hecho circular que de los 4 habrían 2 que ya estarían en contra del decreto, especialmente por su arquitectura y formulación, por fuera de la falla que los deja al borde de una corrección para que pueda regir en forma automática o a partir del 29 de diciembre. Pero ahí hay un tema, la relación con la Corte, y el otro tema, me parece a mí, que no le gusta a nadie, es a nadie en el oficialismo, es que directamente, bueno, los movimientos del radicalismo terminen siendo no la relación con un aliado desconfiado, sino que directamente se transforme el radicalismo en una clave del freno que podría amplificarse a partir de la decisión del panperonismo de plantear su oposición, de anticipar de que ese no era el camino. Lo dijo Germán Martínez ya hace 48 horas desde su cuenta de Twitter, reclamándole que no le dé la espalda al Congreso. Y el otro dato, ¿qué es lo que pasa en La Libertad Avanza? Porque ayer Carlos de Alessandro fue una de las figuras que dijo la verdad que nosotros esperábamos de que esto pasara por el Congreso. Sí, claro. Y tampoco esperábamos enterarnos por los medios y por el boletín oficial de cómo va a ser el decreto que ahora vamos a tener que defender adentro del recinto. Te hago una pregunta, Claudio, que lo estábamos hablando hoy con Caro Ramos, ayer con el señor Di Mauro. ¿Y qué pasa si ahora, bueno, faltan unos días para Navidad, llega Año Nuevo, si el oficialismo como estrategia enfría todo?
Y bueno, y ahí queda el DNU y a lo mejor se dilata la convocatoria extraordinaria y llegamos a marzo y la cuestión queda ahí como tantísimos DNU y la vida sigue. Caro me dice, mirá, me parece que eso va a ser complicado, que la oposición quiere alguna respuesta, pero yo soy oficialista y sé que habilitar cualquier debate, todo es pérdida para mí, ¿no? Por eso te pregunto. Totalmente. Coincido en la lectura, sí creo que acá hay un tema. Es cierto que el Congreso de la Nación nunca invalidó un decreto hasta ahora, pero tampoco hasta ahora hubo un decreto con este nivel de profundidad. Claro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, arrecian las interpretaciones y la biblioteca jurídica dividida respecto a si el Congreso está en condiciones de poder reunirse aún sin una convocatoria extraordinarias en medio del receso, pero especialmente porque lo que plantea el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, los plazos que corren a partir del lunes, los 10 días que tiene el jefe de gabinete Nicolás Pose para enviarlo al Congreso, los 10 días siguientes para la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el dictamen, pero lo que dice la Constitución es que inmediatamente debe ser tratado por las dos cámaras del Congreso. Bueno, hay que ver qué interpretación hay tanto en legal y técnica de la Casa Rosada como también en el Congreso de la Nación, en las dos cámaras, para poder avanzar con eso. Obviamente que por fuera de la interpretación jurídica está la política, pero ahí es donde para muchos esto configura un desafío y también una señal de alarma para el gobierno, porque algunos dicen, incluso en La Libertad Avanza, compartiendo cierta zozobra. Bueno, la verdad que entienden el tema de ratificar la autoridad presidencial, pero se preocupan mucho por los costos. Mardones, una pregunta más, porque Mardones, bueno, está ahí en este momento trabajando en un programa muy interesante. Un gusto charlar con ustedes, como siempre, voces igual, diversas, pero te pregunto, ¿no te pareció como demasiado explícito el respaldo de AEA y de la Cámara de Comercio al decreto? Sí, y creo que esto también responde a una pregunta, porque muchos dicen, bueno, pero semejante fárrago de documentación detrás de los argumentos del decreto. Algunos sospechan y dicen, bueno, ¿qué hay? ¿Estudios jurídicos solamente detrás de esto? Y yo creo que no solamente estudios jurídicos, sino está también algo que nosotros hemos tenido oportunidad de cubrir a partir de lo que ha sido la agenda legislativa de este año. Claro. Hay muchos planteos y muchas cuestiones que ya las cámaras empresarias venían elaborando, que me parece a mí que han sido plasmadas en este decreto y por eso lo salen a defender de este modo, porque están involucrados en su confección. Hay otro rastro muy importante también y tiene que ver con Juntos por el Cambio. Recordemos que una parte de los artículos del capítulo de reforma laboral, ¿sí? Recordemos, Horacio Rodríguez Larreta firmó algunos proyectos presentándolos junto con diputados Juntos por el Cambio, precisamente en el marco de la campaña, para poder avanzar con algunos cambios que están dentro del decreto. Por ejemplo, el tema de la finalización de las multas laborales, el intento de cambiar la ultraactividad, que esa es una situación que todavía no está resuelta. Esas elaboraciones también vienen de Juntos por el Cambio y eso aumenta las sospechas de que quiénes son los que sabían con anticipación la totalidad. Bueno, muchos consideran no había forma de saber la totalidad, pero sí algunos estaban al tanto de algunas de las partes, y especialmente en las partes más ambiciosas, reforma del Estado y reforma laboral. Ahí parece que no solamente hay estudios jurídicos, sino está la mirada jurídica de algunas cámaras empresarias y también el aporte de lo que ha sido la elaboración jurídica de Juntos por el Cambio sobre algunos temas que pensaban que tenían que ser mediante proyectos de ley, pero su argumentación también está en el decreto. Tenemos que terminar, pero digo, hablando de Rodríguez Larreta, bueno, él claramente dice así no, no comparte. Y no entendí el tuit de María Eugenia Vidal, creo que decía ni María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, no fue muy contundente, pero bueno, qué sé yo. Bueno, pero es un tema que lo diga Rodríguez Larreta dentro del ámbito del PRO, no es poca cosa todavía, ¿no? Y aparte el tema está en la posición de los gobernadores de Juntos por el Cambio. Recordemos que si finalmente se profundiza esta discusión y el radicalismo sigue en sus 13, bueno, no solamente que estamos en el nacimiento de otra mayoría circunstancial a partir de la decisión política del gobierno nacional de este decreto, sino también que el PRO finalmente quedaría muy aliado a la Libertad Avanza. Claro. O sea, finalmente, de un modo u otro, quedaría el PRO abrazado a la Libertad Avanza.
todo a partir de una discusión de forma con respecto al decreto y no de fondo, en donde el radicalismo, ya lo ha dicho Martín Lustó, el presidente del Comité Nacional, están de acuerdo. Exactamente. Ahí está el señor Claudio Mardones. Claudio, querido, abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento. Estás Por liberado. supuesto, les mando un abrazo grande, buen viernes y muy feliz Navidad. Igualmente, muchas gracias. Nosotros Muchísimas gracias, un abrazo. Nos vamos ahora, después de Claudio, las 11 de la mañana, falta un minuto. Estamos con Caro Ramos, la pausa y ya venimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. TV para mí ha sido muy importante en la gestión del 2015-2019. Como presidente de la Comisión de Comunicaciones siempre he estado al lado de ustedes y hemos logrado un éxito fundamental de que podamos estar en las grillas y que toda la gente pueda acceder a los excelentes contenidos y profesionales contenidos que han venido haciendo todos ustedes hasta la fecha. Así que mis felicitaciones porque el esfuerzo de aquel momento valió la pena y hoy es realmente un ejemplo este medio de comunicación. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Somos un grupo de legisladores muy respetuosos, sobre todo del federalismo. Quiero resaltar esta cualidad o esta impronta que le ha puesto el presidente de la Cámara a esta reunión con la delegación china, porque en primer lugar integró, digamos, a varias regiones del país. Me tocó a mí hablar un poco de la situación de Corrientes, explicar fundamentalmente cuáles son las fortalezas de nuestros productores, de nuestro microclima, de nuestros ríos.
Bueno, nosotros en el bloque hemos hablado de tratar de poder integrar las comisiones de presupuesto, energía, salud, medio ambiente. Son los que nosotros continuamos, ¿no es cierto?, acá en Misiones y los que más venimos trabajando. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, ¿y a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medía ninguno. El 1,75 m, usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muy bien, exactamente las 11 de la mañana con 6 minutos. La intensidad que tienen los debates y todavía no llegamos a Navidad. Es el año más largo del mundo, porque la verdad que... Pero bienvenido sea el debate, Pato. Sí, sí, ¿no? Y las preocupaciones también son totalmente legítimas. Totalmente. Y con el dato, no es nuevo en la Argentina, de que está la gente en la calle manifestándose, ¿no? Hay un gran periodista, Uki Goñi, un tipo de un trabajo enorme en los peores momentos de la dictadura, porque trabajaba en el Buenos Aires Herald allá por el año 77 y 78, y era prácticamente el único medio que recibía habeas corpus y denuncia de las madres, músico además. Bueno, está tuiteando mucho. Y él plantea esto, ¿no? De que si Napoleón tuvo lo que tuvo que pasar cuando intentó invadir Rusia en invierno, bueno, en la Argentina también tenemos nuestros diciembres, ¿no? Que son dolorosos, peleadores, históricos, tiene que ver con la recuperación de la democracia, con la tragedia del 19 y 20, tiene que ver con la gente en la calle, que repito, es el dato que a el exoficialismo le llamó mucho la atención. ¿Qué era lo que estimaban? Bueno, un decreto a 10 días, nada, son 10 días, estaban viendo cuándo aparecemos nosotros y dejemos que pase el verano. Y la gente en la calle lo sorprendió absolutamente. Si lo sorprendió a ellos, me parece que el oficialismo no debería de ninguna manera minimizarlo, ni decir, che, ¿cómo hicieron para leer el decreto tan rápido? Vos para entender lo que te perjudica o lo que te favorece no necesitas una hora de análisis. Si vos ves que un artículo, el primero, te está jorobando, no lees los otros 20. Absolutamente. Así que bueno, pero sí, hay una intensidad en el debate porque son cuestiones muy sensibles, muy dolorosas, así que bueno. La hora a las 11 de la mañana con 9 minutos es el tiempo de Solabarrieta. Vamos con mis proyectos
Su turno, Solabarrieta, por favor. A ver. Buen día, Pato, para vos y para Caro. Qué fuerte, ¿no? Su tiempo. Si uno dice su tiempo, que será tal vez por algo importante, ojalá que así sea, ¿no? Bueno, vamos a hablar de, como siempre, en esta sección, mis proyectos, que no son los míos, sino los de los legisladores. En este caso, de Manuel Aguirre, por la provincia de Corrientes, que presentó este proyecto este año, no hace tanto tiempo, fue en agosto, ha presentado este proyecto, que lo que significa para el diputado radical, que tiene mucha experiencia en su provincia en la materia seguridad, es el proyecto sobre la creación de la Defensoría Técnica y Especializada del Personal de las Fuerzas de Seguridad, Policías y Penitenciarías. Este es un proyecto que está destinado justamente a la protección de aquellas personas que trabajan justamente en las fuerzas de seguridad, policiales y de las penitenciarías, para que estén cubiertos judicialmente a la hora de que se encuentren en algún problema por hacer su tarea. Vamos a entender un poquito de qué se trata este proyecto con las placas. Este proyecto crea un mecanismo que permitirá financiar la defensa técnica y especializada del personal de seguridad policial y penitenciario que cumplen las funciones encomendadas en las leyes en todo el territorio nacional. Aquí queda claro lo que explicaba recién. El mecanismo le permitirá financiar la defensa técnica y especializada del personal de seguridad. ¿De qué manera lo va a hacer? Bueno, acá vamos con esto. Se crea el Fondo de Financiación de la Defensoría Técnica y Especializada del Personal de las Fuerzas de Seguridad, Policiales y Penitenciarias, a fin de financiar la defensa técnica y especializada. Bueno, me puse a leer un poquito el proyecto a ver cómo va a estar financiado justamente este fondo de financiación. Bueno, es con el 1% del total de la partida de los gastos de personal de seguridad policial dependiente del Ministerio de Seguridad, el 1% del total de la partida del personal penitenciario asignado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el aporte obligatorio del 1% sobre el salario básico que percibe el personal en actividad de las fuerzas de seguridad policial y penitenciario, con el aporte de personas humanas y jurídicas públicas o privadas, así como también con otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional, con las donaciones, legados y herencias que se efectúen en su favor y con los aportes que se transfieran mediante convenio específico por las provincias que se adhieran a la ley. Así, de esta manera, se va a financiar este fondo de financiación, que en parte es con lo que sería un porcentaje muy chico del presupuesto destinado a justicia y a seguridad, pero también al mismo tiempo un pequeño aporte que posiblemente hagan justamente las personas que están dedicadas a ser personal de seguridad. Vamos a continuar con un poquito más de esto. Me interesa mucho este proyecto porque conozco la seguridad. Los hombres de la seguridad, como consecuencia de su accionar, son imputados por delito, que es lo que mencionábamos, ¿no? Justamente, Manuel Aguirre a lo que apunta es a defender justamente al personal de seguridad que está embarullado, que está enrulado en alguna situación judicial por hacer su deber, por hacer su tarea, por algún accionar que tal vez lo involucre en algún problema judicial. Bueno, vamos a ir a la próxima placa. Manuel Aguirre dice, se tiene que designar procuradores y abogados para que se defiendan a estos hombres y mujeres que defienden a la nación. Bueno, para que se entienda, esta defensoría, junto con el presidente de esta defensoría, tendría 13 personas, es muy federal, actúa en las provincias también a la hora de la elección. Habrá cuatro personas de este personal que tendrían que pasar por el Senado y por la Cámara de Diputados, y después también lo que señala, obviamente, dentro del proyecto, técnicamente hablando, son algunas cuestiones y 10 puntos principales que básicamente lo que hacen es la gratuidad, la honestidad, distintos puntos importantes que remarca a la hora de lo que significa la tarea y el trabajo justamente de esta defensoría, que sería la continuidad, porque debe ser permanente, por ejemplo, la especificidad, porque justamente los recursos están destinados puntualmente a algunas áreas y por eso. Pero qué mejor que lo explique yo, porque tenemos también la palabra justamente de Manuel Aguirre, el diputado por la provincia de Corrientes, que así explicaba su proyecto justamente en esta sección.
Mi nombre es Manuel Aguirre, soy diputado nacional por la provincia de Corrientes. Fui electo en el año 2021 hasta el 2025. Presenté varios proyectos de ley. Uno de los últimos proyectos que presenté es un tema que a mí me interesa realmente porque conozco la seguridad, donde hombres de la seguridad, como consecuencia de su accionar, son imputados de delitos que o existe o no existe, pero que en definitiva durante su accionar, y para que se designe un procurador y que a su vez de ese procurador dependiera varios abogados en todo el país que defiendan a estos hombres y mujeres que están defendiendo a nuestros conciudadanos y fundamentalmente a la sociedad en su conjunto. Entonces creo que es injusto que ellos paguen lo que realmente por su función están cumpliendo y no tenga que hacerse cargo el Estado para eso, y es por eso que presenté este proyecto. No, 11 de la mañana con 15 minutos. Ahora viene Ramos con un tema muy sensible, pero sí. Antes, Caro, un dato que te digo que es un dato importante y que tiene que ver con algo muy sensible, porque estamos hablando en torno a este decreto de necesidad de urgencia que, bueno, tiene múltiples condicionamientos y cuestionamientos por parte básicamente de todos los abogados constitucionalistas que te dicen, si estás con la posibilidad concreta de convocar extraordinarias, ¿para qué vas a dictar un DNU? La verdad, y menos para temas que no tienen ningún tipo de urgencia, como puede ser ley de tierras, ley de fuego, el tema de transformar a los clubes en sociedades anónimas. No tenés la más mínima urgencia, así que la verdad vos tenés mucho flanco. Pero nosotros estamos haciendo mucho hincapié en lo que puede pasar, como corresponde, lo que puede pasar en diputados y senadores con la bicameral de DNU, si pueden apoyar, si puede haber dos dictámenes, y lo que va a pasar en el recinto. Pero hay otro escenario que me parece que es decisivo, que es lo que puede pasar con pedidos de amparo, que puede haber cualquier pedido de amparo, van a terminar en el fuero contencioso administrativo, que es clave, y lo que va a pasar con la Corte, ¿no? Porque la Corte ya dijo, el ministro Cunio Libarona, que en marzo van a proponer al quinto integrante o la quinta integrante, pero ya Rosati ha sido muy claro diciendo que, por ejemplo, él no hay ningún aval constitucional para cambiar de moneda, por ejemplo, lo dijo claramente. La dolarización, es cierto. Exactamente. Y después me parece que la verdad es como imposible pensar, alguien me dijo que ya de los 4 había 2 votos que se estaban oponiendo a este decreto, casi naturalmente, ¿me entendés? Bueno, y creo que esto sí puede ser una traba muy importante, porque imagínate que el DNU duerme durante un tiempo el sueño de los justos y el DNU está vigente, ponele. Pero el día que haya un recurso de amparo de algún juez y que eso sea elevado a la Corte y que te lo frene la Corte, ahí sí se termina. Por supuesto, sí. Sí que ese es un tema. La Corte me parece que siempre actúa con tiempos judiciales. Yo no creo que sea toma su tiempo. La semana que viene. Exacto. Puede buscar otro momento, pero me parece que es clave. Y todo esto lo digo porque ayer hubo una reunión singular, que yo creo que debería repetirse. ¿Qué hizo Cunio Libarona? Convocó como ministro de Justicia a todos los ministros que fueron sus antecesores en los últimos 40 años. ¿Quiénes estaban? Y bueno, ¿y sabes qué? Le dijo, muchachos, necesito que me den consejo. Me parece maravilloso. Y estaban, entre otros, por ejemplo, estaba Rodolfo Barra, efectivamente, estaba el doctor Arlanian, por acá lo vi a Gil Lavedra también, claro, Gil Lavedra también estaba, estaba Elías Hassan en tiempos de Menem, estaba Raúl Granillo Campo también en tiempos de Carlos Saúl Menem, Rodolfo Barra te dije, a Martín Soria Gil Lavedra. ¿A Martín Soria no lo invitó? A ver, pues de esas formas inmediatas. Qué complicada que es esta chica, ya te voy a decir. Estuvo invitada Marcela Lozardo. Ah, mira. Bueno, estuvo, pero mira, de yo no me acuerdo. Jorge Banossi fue el primero de Duhalde. Juanjo Álvarez también fue ministro en tiempos de Eduardo Duhalde. Y después era un hombre muy cercano al kirchnerismo hasta hace poco, ¿no? Hombre de Hurlingham, Juanjo Álvarez. ¿Qué más tengo? Gustavo Vélez. Gustavo Vélez fue ministro de Justicia cuando lo calificaban como zapatitos blancos, ¿te acordás? Sí. No lo invitaron a Rosati. Rosati fue ministro de Justicia también. Es cierto. No estuvo presente, a lo mejor estaba en Santa Fe. Estuvo Alberto Iribarne, estuvo Aníbal Fernández, estuvo Julio Alac, se me había quedado Julio Alac, ¿no?
Germán Garabano, obviamente con Macri, y Marcela Lozardo. De todos estos, efectivamente, sos complicada porque pusiste el dedo en Soria, a lo mejor tenés un compromiso. Sí, ahí puede pasar. Pero bueno, nada, me parece que hay que estar muy atentos a lo que pasa con la justicia. Estaba Rodolfo Barra, que es el procurador del Tesoro. Desde el estudio de Rodolfo Barra dejaron trascender que ellos no tuvieron nada que ver con el decreto. Mira. Porque es un especialista en lo contencioso administrativo, Barra, por eso está convocado, porque lo conoce Cunio Libarona. Cunio Libarona es penalista, llamó un especialista como Barra, que trabajaba con Roberto Dromi en tiempos del menemismo. Pero lo que hicieron trascender desde el estudio de Barra, que ellos no tuvieron nada que ver con este decreto. Cuando le preguntaron por algunos vacíos legales, no tuvimos nada que ver. Bien. Así que bueno, nada, eso. Y repito, la convocatoria a los ex ministros de Justicia por parte de Cuneo Libarona, en una jornada también muy movida en términos judiciales por el cierre de la causa del Lago Escondido, donde estaban acusados y señalados empresarios de medios, jueces federales, jueces de Buenos Aires, exfuncionarios. Efectivamente, otro juez federal cerró la causa, que la verdad está generando... que tiene el mismo apellido que yo. Exactamente. ¿No es tu tío? No tengo nada que ver. Ramos, quiero desmentir cualquier tipo de familiaridad con... Así que es otro de los datos de la jornada. Bien. 11 de la mañana, 20 minutos, diga Ramos. Bien, Pato, nos metemos en, te diría, uno de los temas más conflictivos del DNU. Y sí, claro. Obviamente, que tiene que ver con la reforma laboral. Antes de meternos punto por punto, traje algunos porque son muchísimos. Pero bueno, recordemos que la CGT convocó para el día miércoles a una movilización a tribunales que de alguna manera va a acompañar una presentación ante la justicia para declarar la inconstitucionalidad del decreto, y que el día jueves van a definir si convocan o no a un paro general. Pero obviamente la CGT y CTA y otras agrupaciones gremiales están en estado de alerta máxima por las reformas laborales que introduce el decreto de Milei. Y arrancamos por la primera, que es como una de las que más impactantes, ¿no? Que tiene que ver con reducción de indemnizaciones. Esto está en el artículo 81 del decreto, y lo que dice es: la base de cálculo de esta indemnización no incluirá el sueldo anual complementario ni conceptos de pago semestral o anual. Esto quiere decir que para lo que es el cálculo se excluyen incrementales como bonos anuales, ticket canasta, vales alimentarios. Todo eso va a quedar excluido del cálculo indemnizatorio, con lo cual para el empleador va a ser más barato despedir a su empleado, ¿no? Claro. Ya arrancamos con este punto que es claramente conflictivo, ¿no? Vamos al segundo punto. Extensión del periodo de prueba de 3 a 8 meses. Algo que es flexibilización laboral, ¿no? Esto está en el artículo 71 y lo que dice es: el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 8 meses de vigencia, ya no 3 como es actualmente. Y también dice: cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, o sea, despido sin causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar. Esto significa que puede haber contrataciones por 8 meses que después terminen con un despido, que no esté la obligación de indemnizar. Un sistema horrible que, te digo, al margen de esto, en el tema gastronómico es donde más se instrumenta, ¿eh? La no efectividad en el cargo y la rotación permanente que tiene que ver con la incomodidad de vos como cliente, donde parte, no digo en todos lados, hay lugares históricos donde vos siempre vas y siempre tenés el mismo mozo, la misma moza, que es parte del encanto, ¿no? Porque saben lo que vos comés o lo que vos tomás. Pero la rotación que hay en otros lugares es enorme, enorme. Y tremendo. Bueno, a ver, perdón, ¿cuánto hace que está el sistema perverso de las pasantías en nuestra profesión? Sí, ni hablar. Ni hablar. Y en las mejores empresas donde no les importa absolutamente nada, trabajás 6 meses, no importa que seas bueno, te vas con el cartelito que trabajaste acá, a la calle, que vengan otros. Bueno, así son las calidades, pero bueno, es lo que hay. Y te digo, hay una cuestión que esto a mí no me gusta nada. El problema es que
vos mirás las legislaciones laborales del mundo, sí. y la que era un rara avis era la nuestra, ¿eh? No ¿De quedaba, los 3 meses? De todo, de todo. Hay una cuestión, un signo de los tiempos muy delicado. Ajá. Muy delicado, digo. Yo lo contaba los otros días, en los años 80 y 90, vos tenías una CGT muy poderosa en Europa Occidental, en Italia, en Francia, tenías la comunista, la socialista, la demócrata cristiana. Hoy eso, viste, se ha ido deshilachando. Y obviamente los empresarios dicen, che, hagamos una... Por supuesto, va a haber un festival como la del resto del mundo, no me venís con eso. Exactamente. Bien, vamos al tercer punto de la reforma laboral y es el famoso fondo de cese laboral, que esto ya lo venía planteando Milei en campaña. Esto es lo de, me parece que tiene alguna similitud. Lo de la construcción, sí, es similar. Esto está en el artículo 81 del decreto y lo que dice es, mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Vamos al punto 4. Límite al derecho a huelga, que también es uno de los puntos... Perdóname, a ver, para entenderlo, suponete que cobras 300.000 pesos. Sí. Yo, como patrón, te tengo que depositar el 8%, que serían 24.000 claro. pesos por mes para cuando vos te quede despedido, yo con esa plata te indemnice. Exacto, exacto. Límite al derecho a huelga, otro de los temas que generaron máximo estado de alarma. Sí. ¿Por qué? Porque incluye un montón de temas esenciales. Exacto. Sí. Tenés dos categorías, digamos, servicios esenciales y trascendentales. Lo que dice el artículo 80 no sabía eso. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Será causal de despido con justa causa afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas? O sea, si ocurre alguna de estas cuestiones, es causal de despido. Si hay un paro, yo tengo derecho a trabajar. Claro. Esa es la síntesis. Claro. Después, impedir o obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y o cosas al establecimiento. O sea, si bloqueas la producción, también puede ser causal de despido. Por eso hablamos de límite al derecho a huelga. Y por último, ocasionar daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros. Esto ya estaba legislado. Situadas en el establecimiento o retenerlas indebidamente. Esto ya estaba legislado. Vos no podés, en ningún lugar podés romper cosas ni dañarlas. Sí, pero bueno, ahora está considerado como una, no recuerdo el término exacto, pero como una falta grave, claro, ¿no? Una cosa así, una falta grave. Y acá tenemos lo que decíamos antes, los servicios esenciales y los de importancia trascendental. ¿Qué te dice el artículo 97 del decreto? En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. O sea que si vos trabajas en alguna de estas áreas que ahora vamos a nombrar, tenés que garantizar sí o sí el 75% del servicio. Es lo mismo que nada. Tenés salud, agua potable, gas, energía eléctrica, tráfico aéreo, telecomunicaciones, comercio exterior y cuidado de menores. ¿Entendés? ¿Qué es el cuidado? Sí, entiendo todo. Cuidado de menores es guarderías. Guardería, escuela. Sí, guarderías. Y tráfico aéreo es Aerolíneas Argentinas. Claro, sí. Tenés que garantizar el 75% de la prestación. Este es el tema de lo que implica un decreto. Porque esto, si vos lo discutís por ley, a lo mejor vos podrías acceder y decir, che, negociemos 30% de esencialidad, 50%. Acá te enchufan el 75%. Es altísimo. Este es el problema, claro. No tiene ninguna medida de fuerza, te condenás a que no puedas protestar nunca por nada. Exactamente. No está la educación acá. Acá tenemos, claro, educación no está, es verdad, no está. Y después tenés, en el caso de las actividades o servicios que ellos le llaman de importancia trascendental, que sería como una categoría 2, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%. Y acá tenés transporte, industria, bancos, alimentos y exportaciones, entre otros. La verdad, el listado es largo. Esto le digo la verdad. A ver, tendría alguna lógica el tema del transporte. Sí. Pero bancos,
La verdad, banco, ¿por qué bancos? ¿Me entendés? Si existe el home banking, que no se interrumpe nunca. Alimentos, ¿qué tiene que ver? La verdad, siempre hay. No vas a parar 6 meses la producción de harina o de galletitas. Claro, para 20, claro. Bueno. Yo te digo, estas son cuestiones muy idealizadas. ¿Sabés de qué me hace acordar esto? Al tema del protocolo para evitar piquete. A las 12 horas salió la gente por Callao. Y nadie aplicó. ¿Me entendés? No se aplicó y por ahí Boedo y por Rivadavia y en Córdoba, ¿me entendés? Son abstracciones, la verdad, ¿no? Si mañana tenés un problema en alguna empresa de la que sea y la cuestión es grave, no te van a respetar ninguno de estos porcentajes, me parece. Pero bueno. Vamos a ver. Bueno, Dale. Vamos al punto 6. Esto se crea una figura nueva que es el trabajador chino, independiente, ¿no? Con colaboradores. A ver. Artículo 96 del decreto dice: el trabajador independiente podrá contar con hasta otros 5 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. O sea que vos, si vos sos monotributista, podés subcontratar, digamos, a otros 5 monotributistas, ¿no? Como una pirámide. Sí, pero ¿y tengo alguna responsabilidad o no tengo ninguna? No te pago Todo indica más, que no. No te pago más, Ramos. No me digas. Está. Bueno, dale. esta es una figura nueva, no existe ahora, por eso vamos a ver cómo funciona. Tiene que ver con el pequeño emprendedor y con esa cuestión, exactamente. Y otras reformas, te traje 3 más. A ver. Por ejemplo, esto es gravísimo, es importante. Elimina multas por falta de registro o registro irregular de la relación laboral. O sea, vos empezás a trabajar, yo no te inscribo y ni siquiera me da lo mismo inscribirte ahora que dentro de un año. Y cuando te echo, te robo un año de indemnización. Totalmente. Es así. Después la ultraactividad. La ultraactividad es, ¿qué pasa? Cuando hay un convenio colectivo que vence, hasta que se negocia el nuevo, se prorroga automáticamente todo el convenio. Es como con el presupuesto. No hay presupuesto 2024, manejate con el 2023. Pero acá es automático, no puede no haber. Bueno, lo que va a suceder es que va a regir la ultraactividad, pero solamente para algunas cláusulas del convenio, no todas. No va a haber ultraactividad plena, digamos. Y por último, el tema de licencias por maternidad. La trabajadora embarazada podrá trabajar hasta 10 días antes del parto, que hoy son 30 días. O sea, sí, que siempre es una cuestión estimativa, porque vos el día del parto no lo tenés aproximado. Sí, por supuesto. Claro. Pero hoy, a un mes de dar a luz o lo que sea, ya tenés que dejar de trabajar. Bueno, acá podés trabajar si querés hasta 10 días antes. Y después los podrías recuperar no se sabe. Yo entiendo que los días se mantienen, claro. Pero bueno, todo está en discusión. Vamos a ver. Lo cierto es que es una reforma laboral ambiciosa que se dictamina a libro cerrado, porque en definitiva eso es lo que es un DNU, ¿no? No hay chances de modificarlo, o lo aceptás o lo rechazás. Vamos a ver qué sucede, qué impacto tiene la movilización de la CGT y las presentaciones ante la justicia. ¿Qué hay acá, Ramos? Hay un gran debate y una gran incógnita sobre el sujeto laboral, ¿no? Porque está claro, y más en el votante de Milei, que hay un trabajador y una trabajadora que son absolutamente distintos en su concepción de las relaciones laborales y del mundo. No sé si uno lo puede significar o representar solo en los trabajadores de Rappi, pero hay otro mundo que habrá que ver cómo lo acepta, si lo rechaza o no a esto, y tenés lo que es la estructura sindical clásica que ya se está manifestando y protestando, ¿no? Pero bueno, la verdad que no sé qué pasará porque gran parte de los votantes de Milei es un segmento que tiene menos de 40 años, menos de 30, y que este tipo de cuestiones ellos la compartían. Eso choca obviamente con una mirada más tradicional de toda la central obrera. Pero no sé, la verdad, qué es lo que puede pasar con la gente preguntando. Me parece que debe haber un sector que lo va a rechazar taxativamente. Sí. Y tal vez hay otro que te dicen, esto es lo que quiero, qué sé yo. Sería raro, pero pasa, porque es otra manera, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el mundo del trabajo claramente cambió. Lo que pasa que en algunos casos son conquistas laborales importantes, viejas. Por supuesto. Que hace un poco... Esto de evitar pero ¿por qué no vas a sancionar a este cuidado casi religioso por los intereses y los derechos de la empresa? Sí. Digo, la verdad, y siempre en contra de la gente. Es muy raro. Porque te digo, si querés, está bien, discutimos esencial, discutimos trascendente,
Pero vos, escuchame una cosa, salís a protestar como trabajador, te filman y te pueden meter preso. Y vos como empresario no inscribís a un trabajador y te premio. Es como raro, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Bueno, 11 de la mañana con 33 minutos está el testimonio de una diputada del PRO, la diputada recién llegada, que dice lo siguiente, a ver. Hay una urgencia de que Argentina tiene que salir adelante y tiene que empezar a producir, a exportar, a arrancar. Estamos como paralizados, no solamente por la inflación, por las faltas de reglas de juego, por la falta de previsibilidad, por un montón de cosas, pero hay muchas trabas. Entonces, creo que ir adelante con eso me parece que es fijar un rumbo. De nuevo, yo no voy a discutir por ahí las formas porque no es que no las es mi formas especial. hacen al todo, muchas veces. Sí, las formas pueden hacer al todo, pero digamos, mi foco por ahí ahora es en las necesidades por ahí más urgentes de lo que necesita la Argentina para salir adelante. Y yo creo que muchas de esas reformas son vitales para que la Argentina, de nuevo te digo, pueda producir, pueda exportar, pueda dar trabajo, pueda, digamos, salir adelante. Entonces, yo me quiero focalizar, por ejemplo, en qué significa más competencia para la Argentina. Bueno, muchas de las reformas van con eso, van contra cosas muy específicas que, digamos, que es mi agenda en el Congreso particularmente. Entonces, cuando yo me digo, hay un montón de cosas que yo las hubiera propuesto como ley. ¿Qué parte destacarías? Bueno, ahí podemos arrancar con todo lo que es la desregulación de cosas como la ley de góndolas, ley de abastecimiento, bueno, todo lo que tiene que ver con lo del observatorio de precios, ley de alquileres, cosas que no funcionan, pero que no solamente que no funcionan, que no sirven, sino que hacen daño, ¿sí? Entonces, me parece que eso es cosas por las que yo vengo trabajando en el gobierno anterior, cuando pasé por la Secretaría de Comercio, cuando pasé por el Ministerio de Hacienda, pero después también di ese debate por las ideas en columnas de opinión, o sea, me he manifestado siempre en ese sentido, hablando específicamente sobre lo importante que es sacar la ley de góndolas, la ley de alquileres, demás. Bueno, a ver, ahí está el testimonio de la diputada, que efectivamente la diputada dice lo mismo que dice Martín Tetaz y que dice Alejandro Cacase, y que la verdad que uno lo puede corroborar en algunos casos, ¿no? Es un DNU, es complejísimo decir que estoy a favor del DNU, porque hay algunos temas que pueden ser muy compartibles y otros no. Pero el tema central es la verdad, correte un poquito del lugar que te toca en este momento, y que es el tema del decreto. Es como decía hoy más temprano Ramos, o cualquiera. Imagínate que dentro de 4 años sos diputada de Libertad Avanza y llega un don nadie, por la verdad, a enchufarte un decreto de estas características. El tema es el modo, no la forma. Nadie discute en todo caso el fondo. El fondo se puede discutir, pero que llegue un decreto del Poder Ejecutivo con tantísimas atribuciones para una sola persona, eso es lo que te hace ruido y lo que te incomoda, no tanto discutir el fondo del proyecto. Totalmente. Vos recién decías, es difícil defender el decreto. Bueno, hay un diputado que lo está defendiendo con toda su energía, que es Luciano Laspina. Antes había leído un tuit que te lo voy a leer porque está bueno, ¿no?, para dar la discusión. A ver. Arranca. Amigos del Congreso. Sí. Hay que darle la oportunidad a los argentinos de cambiar este modelo en el que 6 de cada 10 pibes no comen todos los días. Y agrega, en 2 años votamos de nuevo. Si no funciona, se cambia, dice Laspina. Ahora hay que respetar la voluntad popular y la Constitución que permite el DNU. Ahí termina. Está bueno. A ver, yo digo lo siguiente, ¿no? Primero, que lo que está pasando es responsabilidad concreta de lo que no se hizo en el Congreso y en la dirigencia política. No quiero ser taxativo, decir los últimos 100 años, pero uno ha seguido bastante lo que pasó. Y en los últimos 8, por esta paridad que había, porque en los tiempos de Néstor Kirchner primero, de Carlos Menem o de, por ejemplo, el gobierno de Cristina, había una mayoría, entonces el Congreso vos podías discutir para dónde iba, pero el proyecto y los proyectos se trataban. Lo que ha pasado desde el 2015 hasta acá es la paridad, entonces estaban como neutralizados, y es cierto que por esa neutralidad no se votaba
nada sustancial. ¿La polarización decís? El hecho de que no tenía nadie... La mayoría propia. Claro, digo, a ver, un caso puntual. El gobierno insistía con el proyecto, por ejemplo, para el blanqueo, el último, con los datos de Estados Unidos. Y no se trataba, eso hubiese sido indispensable para un gobierno que estaba mendigando dólares, votar esto con la información que te daba Estados Unidos. Bueno, votalo y aprobalo. Se oponía Juntos por el Cambio. Y antes se oponía el peronismo. En los tiempos que Juntos por el Cambio decía, vamos por acá. Que incluso quiso ir con alguna reforma laboral. Entonces yo digo que la verdad, este decreto que va sobre temas muy centrales, tiene que ver con cosas donde no supo, no pudo o no quiso meter la mano, ¿no? Me parece. Ahora, esto está bien, pero por otro lado digo, me parece que el Congreso no va a convalidar esto que dice Luciano Laspina. Tenés que tratarlo ley por ley y forzarte a buscar un acuerdo. Aparte, porque cuando si no, dice... Luciano, vienen 2 años, otro que piensa diferente, también te manda otro decreto y ¿qué haces? Exacto, por eso cuando él dice, si no funciona, se cambia... No, bueno, pero está sentando un precedente peligroso pero si convalidás que se hagan reformas con una lapicera, ¿no? Me parece que el tuit de Jorge Yoma debería estar en el acápite del Congreso. Muchachos, lo intentó por decreto Fujimori, lo intentó por decreto Collor de Mello. Menem fue por la ley. Miremos cómo le fue a los otros dos que tuvieron que irse, terminó Fujimori cerrando el Congreso y Collor de Mello expulsado. La verdad es así. Yo sé que es mucho más trabajoso, mucho más complicado. Pero bueno, aparte, a ver, la voluntad popular es cierto. El presidente electo es Milei, no hay. Pero la Constitución dice que gobierna y delibera a través de sus representantes. Exacto. Además, hubo elecciones legislativas, además de la presidencial en octubre, y la sociedad también dijo el Congreso que queremos es este. Claro. ¿No? Digo. Este es el tema, es muy interesante eso que decís. Lo hablo mucho con José Di Mauro. ¿Cuál es el porcentaje que estamos en este momento manejando? ¿El 55% o el 30%? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, estamos manejándonos con el 55 y está bien, fue la última expresión y fue claro. Pero en un balotaje de 2, ¿no? Claro. Bueno, a ver, vamos ahora, por favor, con una más de la diputada Fernández Molero, por favor. Es algo fundamental la competencia en Argentina que no existe porque hay en todos lados hay algunos privilegiados o por ejemplo la cuestión de la integración al mundo que está muy limitada también la competencia por las exportaciones y las importaciones y hay y el decreto dice específicamente prohibir, exportar y importar y eso me parece que es fundamental para la Argentina también. ¿No tiene ningún impacto? Sí, el impacto es que le sacás la discrecionalidad al funcionario de decir a vos sí, a vos no, cajas de corrupción, o sea, una cosa y la incertidumbre del que viene a invertir, a producir en Argentina, o sea, me parece que de fondo, después la cuestión de los privilegios, por ejemplo, el tema de los automotores, ¿no? El registro de los automotores, ahí toca muchos intereses, incluso se queda corto porque hay un proyecto de Patricia Vázquez, de Mi Espacio, que lo presentó el viernes, bueno, buenísimo. Va mucho más a fondo. Buenísimo. Y bueno, me parece que después del decreto se puede ir también por una cuestión más profunda de ir mejorando también las cosas que están mal, pues seguramente hay un montón que están mal. Yo te digo las que pude ver porque también uno empezó a ver a la noche, yo estoy también agotada, pero claro, veo la de más competencia, más integración al mundo, después la cuestión de los privilegios, la desburocratización, por ejemplo, en el código aduanero, sacar los despachantes, sacar toda la gente que es un obstáculo también para las pymes. Fíjate que vos tenés que exportar algo que, digamos, debería ser fácil en Argentina porque es para generar dólares, es para que estemos mejor. Y las pymes, particularmente, son las que más lo sufren porque tienen que ser cadetes del Estado, yendo de oficina en oficina, y cuando llegan hacia el final que le toca exportar, le dice, te faltó un papel, y en muchos casos ahí viene la coima, ahí vienen las cajas, o sea, me parece que esta simplificación toca muchos intereses, es compleja, pero es muy necesaria. O sea, es que la escucho atentamente a la diputada y yo creo que hay un punto de encuentro muy importante que ¿sabés cuál es? Porque aparte lo dijeron Tetaz y lo dice también Lustó, si el gobierno Libertad Avanza, que esta es la victoria de Milei, que instala esto, él se adueña de la agenda, ¿no? Yo creo que si él envía, seguro, él envía mañana un proyecto para el tema del registro automotor o el tema del código aduanero, pero se vota y sale con fritas en 10 minutos. Eso es una de las que dicen el 90% estamos de acuerdo.
en la automoto. Pero ¿me entendés? Yo creo que este es el camino, que es una opción que me parece que puede estar habilitada. Claro. Digo, él generó el hecho político, toma, este decreto, y después discutan, digan lo que quieran, es anticonstitucional, pero el decreto está y la agenda que yo quiero es esta. Si ahora él manda esto por ley, pero sale facilísimo. El problema, repito, es que son cuestiones, como dice la diputada, que yo coincido con ella, que son lógicas, que son exageradamente burocráticas, que traban, que habilitan negocios lícitos y habilitan coimas por otro lado. Pero bueno, si es así, y yo creo que es así, y hay consenso, me envías el proyecto, lo votás y Santas Pascuas. Absolutamente. O Santas Navidades. Absolutamente. Bueno, diga Ramos. Bien, Pato, nos metemos en otro de los temas de DNU, que es uno de los temas que vos, o cabe preguntarse qué urgencia había, ¿no? Claro. Para modificar esto, que tiene que ver con la derogación de la ley de tierras. Yo estaba acá cuando se discutió esa ley, era año 2011, 2011, y fue una de las primeras leyes que me tocó cubrir acá en el Congreso, me acuerdo. ¿Había comprado Lewis? ¿Habrá sido por eso o no? Y puede ser, pero sin duda es una ley importantísima que ahora de repente no existe más. Bien, el DNU de mi ley deroga esta ley, que es la 26737, de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Esta ley fue sancionada en el año 2011 y mi ley lo que te dice es que con esta reforma se busca promover las inversiones. Me gustaría escuchar una explicación un poco más detallada de, por qué o cómo se haría esto, ¿no? Pero bueno. No sé quiénes son los vendedores, la verdad. No sé quiénes son los vendedores. ¿A quién le vas a vender? ¿Quién es? Porque bueno, yo quiero comprar, pero ¿y quién vende? La verdad que no sé quién vende. Y además, ¿sabés qué? Sí. Acá, que es lo que a mí me preocupa siempre. Sí. Si este tema se discute, yo lo que hago es preguntar, che, ¿en Brasil qué pasa? ¿En Estados Unidos qué pasa? ¿En Canadá? Si ahí me dice, mira, en Canadá el 80% de las tierras son americanas o son de brasileños. En Brasil los dueños son argentinos. Bueno, vos decís, lo miro de otra manera, entiendo. Pero yo me decís, mira, los propietarios extranjeros de tierras en cualquier país son el 5%. Y bueno, repetemos ese número y no más, ¿me entendés? Sí. Por un montón de cuestiones. Bueno, pero esa discusión no se pudo dar, claro, ni siquiera pudimos comparar la situación con otros países. Bueno, vamos a ver más detalles. La ley establecía que solamente el 15% de las tierras rurales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Ese 15% ahí está, mira, yo decía 5. Claro, el 15 puede ser ya sea a nivel país o provincial también, ¿no? Dentro de las jurisdicciones. Esto decía el artículo 8 de la ley. Se fijó ese límite del 15%, que si vos ves ahora, lo vamos a ver en el registro oficial, ninguna llega al 15, están en 10, 11, en las provincias te hablo, ¿no? De ese 15%, los extranjeros de una misma nacionalidad no podían tener más del 30%, de una misma nacionalidad, ¿no? Artículo 9 de la ley que acaba de ser derogada. Tenemos más detalles. También la ley indicaba que las tierras rurales de un mismo titular... Es un tema, estaba pensando en eso, es un tema difícil de instrumentarlo, ¿no? Digo, porque... sí. Che, no, hay 28% de tierras americanas, no podés comprar otra parte, bueno, pero mi mujer es holandesa, yo soy americano, lo puedo... Bueno, sí, por supuesto que es complicado, pero la ley está bien. Establece. Sí. También indicaba que las tierras rurales de un mismo titular extranjero, de un mismo titular, no podrán superar las 1000 hectáreas de la zona núcleo, superficie equivalente según la ubicación territorial. Artículo 10 de la ley que fue derogada. 1000 hectáreas también como límite. Y además prohibía, esto también es importante a nivel recursos naturales, prohibía la titularidad o posesión de extranjeros sobre tierras que poseen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de frontera. ¿Sabés que ahora que hablas de la zona núcleo, digo, ¿sabes qué se me está planteando? Que es un tema interesante, porque de pronto vos tenés propietarios argentinos, ¿no? En el marco de la ley, pero que dicen, che, la carga impositiva de la Argentina es demasiado pesada, yo me mudo a Uruguay. Sí. ¿No? Y vos tenés un extranjero que te dice... Te paga todo. Exactamente. ¿No? Porque escúchame, hay enormes productores agropecuarios que están radicados en Montevideo y en Punta del Este. Claro. Son re argentinos, pero están radicados enfrente,
Sí. Así que bueno, sí, nada, pero bueno, por eso yo digo. creo que nada justifica No, la extranjerización pero digo, a ver, qué sé del yo, país. entre un argentino que se va a Uruguay y un extranjero que me paga, no sé con qué me quedo, pero bueno, dale. Bueno, Por sí, eso, es válido sí, el chiste. sí. Bien, vamos a la próxima placa, que creo que es la última. A ver, bien, ahí lo que está, te mirá. decía, las provincias más extranjerizadas según el Registro Nacional de Tierras Rurales, la ley creaba este registro, que ahora ya no va a existir, y la última actualización es a abril de 2022. Yo creía que el sur era lo más extranjerizado. ¿Por qué? Porque siempre los conflictos que son con grandes estancias, pero son una o dos. ubicadas claro. en el sur, exactamente. Benetton, Lewis, exactamente. efectivamente. Pero sí. Salta es la más extranjerizada. Claro. Salta porque se taló el monte, se hizo un desastre ecológico en Salta. Y ahí yo lo que tenía eran capitales brasileños. No sé si está el detalle de capitales. No lo tengo, pero son sí. Mucho capital brasileño. Era. Sí. Porque tiene que ver con el Amazonas de ellos y demás. Con el sur de Brasil. Salta 11,56%. Fíjate que ninguna llega al 15% de la ley, pero se acerca bastante. Misiones también 11,07%. Provincias fronterizas, ¿no? Que tocan. Claro. Ahí bueno, no sé, la verdad, porque ahí tengo la explotación de la yerba mate, explotación de madera, no sé, la verdad. puede encontrar algún motivo en San Juan eso. tiene que ver con minas. San Juan, sí, 10,48%. Y Corrientes. Tiene que ver con el acuífero. ¿En Corrientes? Claro, hay un acuífero enorme que pertenece a un señor norteamericano, él y la mujer que lo compraron como entretenimiento, la verdad dijeron vamos a cuidar el medio ambiente, compraron un acuífero que es enorme. No sé en los arrozales que hay también, claro. y lo hemos hablado acá Humedales, con ¿no? algún diputado, Sí, efectivamente, sí. Bien. Pero creo que el acuífero es lo que determina que sea tan importante. Bien. El acuífero es enorme, es una de las escasas reservas de agua natural en el mundo. ¿Conoces? No. No, pero es impresionante. Corrientes. He visto mucho material, mucho trabajo. Bien. Así que debe ser por Bueno, eso. estas son las 4 provincias más extranjerizadas. Con la ley derogada no va a haber límite, con lo cual los extranjeros van a poder adquirir tierras rurales sin límites, ¿no? Valga la redundancia, en todo el país. Así que esta es una de las reformas que incluye, con una urgencia que yo pongo en duda, y vos también, bueno, qué urgencia había en derogar esta ley, pero bueno, forma parte del mega decreto que está siendo puesto en discusión en estas horas, Pato. Bueno, muy bien. Gracias, Caro. Vamos a ir cerrando nosotros. Estoy viendo lo que está pasando en las redes, leyendo colegas. Un tema central de hoy es el cierre de la causa del lago escondido. Así que nada, anularon la causa y sobreseyeron a todos los jueces y exfuncionarios imputados por el viaje a la estancia justamente de Joe Lewis. Sí. Así que nada, es el dato, es el dato más importante. Y mira vos, un dato que da un colega, Mariano Barrio, que dice, habla del decreto de el presidente Javier Milei y dice, desregulación del sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo. Y el dato que da Mariano es, hay 3.000 agencias de viaje en la Argentina. Obviamente eso no es monopolio, cuestión de que también es absolutamente cierto. Bueno, nada, estoy mirando si hay alguna información de último momento. Están indicando que las prepagas, alguna prepaga está comunicando ya que aumenta un 40%. 40%. Efectivamente, Velocopit me dicen tiró un 50, ahora 40, justamente me dicen que es la empresa que le pertenece. Acá, ¿me entendés? Es donde vos decís, ¿por qué todo es tan taxativo y blanco-negro en la Argentina? Los empresarios de medicina privada se quejaban de las regulaciones del anterior gobierno y suponete que tienen razón. Ahora, vos estás en esta circunstancia donde te está aumentando todo, donde hay salarios a la baja, porque vos tenés una decisión del Ejecutivo de que el presupuesto sea menor, donde hay un montón de situaciones muy complicadas. Digo, ¿no se puede hablar a alguien del Estado con la Cámara de Empresas Privadas y decirle, che, escuchame una cosa, en lugar de un 40 ahora, haceme un 25 y 15, ese tipo de cuestiones? Hoy uno hablaba del tema de los precios. ¿Por qué los precios de los alimentos aumentaron 180% con 30 o 40 puntos encima de la inflación?
Los empresarios te dicen porque tengo carga impositiva, porque soy un eslabón más en la cadena. Bueno, pero el resultado final es este. Eso es lo que digo. Si vos tenés que poner en marcha un país y arreglarlo, digo, ¿por qué no pedirle al sector empresario no que resignen ganancias, sino decirle, mira, no 40 o 50% mañana, hacémelo en 2 partes, aguantá que la gente vaya recomponiendo un poco el salario, ¿no? Pero bueno, te pasa con los alimentos, pasa con eso. Nada, es lo que está pasando. Estoy buscando si hay alguna novedad de último momento, pero no. Me quedo con el final, con lo que contábamos con Caro. Ayer, Guillermo Francos, ministro del Interior, dijo que estaba la posibilidad la semana que viene, que es una semana corta, la semana que viene, porque empieza el martes, se convocaba extraordinaria. Si vos convocás extraordinaria, estás convocando ya para enero. No vas a convocar para ya enero, febrero. Claramente diciembre ya está casi terminado. Y también, bueno, ratificó que por el momento el gobierno no va a dar marcha atrás con el DNU, va a seguir firme, no lo va a transformar en proyectos de ley, que es lo que reclama la oposición. Y bueno, y este es el tiempo que gana, ¿no? Porque habrá que ver, el DNU, está en vigencia recién a partir del 29, no está en vigencia a partir de ahora, pero hasta que no haya alguna acción judicial o no se reúna la bicameral de DNU y el recinto, esto sigue caminando. Ella es Carolina Ramos. Caro, querida, como dijo el señor Mardones, muy feliz Navidad. Feliz Navidad, felicidades. Nos reencontraremos la semana próxima. Días muy intensos. Nada más, feliz Navidad para todos. Entonces reiteramos, muchas gracias. Y enseguida el señor Horacio Embón. Chau, chau.